Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un vídeo que... ¡Ay, Dios mío, prepárense! Porque esto es bomba, pero bomba de verdad, de esas que hacen temblar el mundo del espectáculo. Ya vieron el título, ¿verdad? Bomba, Kerem Bürsin revela todo sobre su ruptura con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin, el mismísimo, el actorazo turco que nos ha robado el corazón a todos, finalmente, después de meses de especulaciones, de rumores, de fotos con otras chicas. Va a hablar. Va a contarnos qué pasó, qué fue lo que realmente rompió su relación con Hande Erçel, nuestra querida Hande, la que nos hizo soñar en Love is in the air. Ya sé, la espera ha sido larga, la intriga nos ha carcomido por dentro. ¿Qué pasó con esos dos? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Simplemente se acabó el amor? Todas esas preguntas y muchas más, son las que vamos a intentar responder hoy, gracias a la información que supuestamente Kerem ha filtrado en una entrevista. Que promete ser explosiva. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, de análisis, de rumores confirmados y desmentidos. Vamos a sumergirnos en el drama, en la historia de amor y desamor de esta pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, y que al final, nos demostró que incluso las historias más bonitas, pueden tener un final agridulce. Pero antes de empezar, y esto es importantísimo, si eres nuevo o nueva por aquí, suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de los vídeos que subo. Tenemos mucho contenido sobre telenovelas turcas, sobre el mundo del espectáculo, sobre chismes y rumores. Y te aseguro que no te vas a arrepentir. Así que dale al botoncito de suscribirte, activa la campanita para no perderte ninguna notificación y comencemos con la bomba. Bueno, para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos cómo empezó todo. Kerem y Hande se conocieron en el rodaje de Love is in the air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Podíamos sentir la conexión, la complicidad, la pasión. Y poco a poco lo que empezó siendo una ficción, se convirtió en realidad. La magia de Love is in the air fue innegable. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de la historia, la verdadera chispa residía en la conexión entre sus protagonistas. Kerem Bürsin, en el papel de Serkan Bolat, el hombre de negocios frío y distante, y Hande Erçel, como Eda YLDZ, la joven soñadora y apasionada, crearon una dinámica que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo irradiaba una autenticidad que cautivaba a los espectadores. La serie fue un éxito rotundo, y la pareja protagonista se convirtió en un fenómeno. Los fans se enamoraron de su relación, y soñaban con que su amor trascendiera la ficción. Y para sorpresa de todos, sus sueños se hicieron realidad. Los paparazzis, siempre al acecho, fueron los primeros en avistar la llama del amor en el mundo real. Fotos capturadas en la calle, en restaurantes, en eventos sociales, comenzaron a circular por las redes sociales y los medios de comunicación. Se les veía juntos, riendo, tomados de la mano, demostrando una complicidad que dejaba claro que su relación era algo más que una simple amistad. La noticia de su noviazgo fue una bomba para los fans de la serie y para los amantes de los romances de telenovela en general. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos y enamorados. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Compartían el éxito profesional, la fama y la admiración de millones de personas, pero también se mostraban como una pareja normal, con sus momentos de intimidad y complicidad. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraban muy unidos, compartían momentos especiales en sus redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, se apoyaban en sus carreras profesionales. Parecía que todo era color de rosa. Kerem, con su carisma y su sentido del humor, y Hande, con su dulzura y su belleza, formaban una pareja deslumbrante. Sus publicaciones en Instagram eran seguidas por millones de personas, que suspiraban por su amor. Ambos demostraron ser un gran apoyo el uno para el otro en sus proyectos profesionales. Se les vio asistir a estrenos, eventos y galas, siempre juntos y demostrando su cariño y admiración. Parecía que cada nuevo éxito de uno era celebrado por el otro, creando una atmósfera de complicidad y apoyo mutuo. Incluso se habló de planes de boda, de formar una familia.
Estábamos todos esperando el final feliz. Los rumores sobre una posible boda se intensificaron a medida que su relación se fortalecía. Los fans comenzaron a soñar con verlos casados y formar una familia, y las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos editados que simulaban cómo sería su boda de ensueño. Todo parecía indicar que estaban construyendo un futuro juntos. Pero como suele pasar en estas historias, la realidad es mucho más compleja. Y de repente la noticia, Kerem y Hande habían roto. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. La pareja que parecía indestructible, el ejemplo de amor verdadero, se había separado. La conmoción fue generalizada, y el desconcierto se apoderó de todos. Los rumores empezaron a circular como la pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones fueron muchísimas. La ruptura fue un golpe duro para muchos, que veían en Kerem y Hande un ejemplo de amor y estabilidad. Algunos decían que la culpa era de la distancia, que sus agendas laborales les impedían pasar tiempo juntos. Otros apuntaban a terceras personas, a supuestas infidelidades. También se habló de diferencias irreconciliables, de desacuerdos en sus proyectos de futuro. En fin, un sinfín de teorías, todas ellas basadas en rumores y en la falta de información oficial. La incertidumbre alimentaba la curiosidad y la especulación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada like, cada comentario en busca de pistas sobre lo que había podido pasar. Los medios de comunicación intentaban obtener alguna declaración, pero tanto Kerem como Hande se mantenían en silencio. Y aquí es donde entra en juego esta supuesta entrevista que Kerem Bürsin ha concedido, y que promete revelar la verdad detrás de la ruptura. Según las filtraciones, que son las que vamos a analizar hoy, Kerem se abre por completo y cuenta su versión de la historia. Según estas filtraciones, la razón principal de la ruptura no fue una sola cosa, sino una combinación de varios factores. Kerem, al parecer, reconoce que la relación se desgastó con el tiempo, que las diferencias en sus estilos de vida, en sus prioridades, se hicieron cada vez más evidentes. Es común que las relaciones sufran desgaste con el tiempo, especialmente cuando la intensidad de los primeros momentos disminuye. La rutina, la falta de novedad y la falta de comunicación pueden erosionar la conexión emocional. Uno de los puntos clave que supuestamente Kerem menciona en la entrevista es la presión mediática. La fama, el éxito de Love is in the air, la atención constante de los medios de comunicación y de los fans, habrían afectado negativamente a la relación. La pareja se veía sometida a una presión constante, a un escrutinio público implacable, que dificultaba mantener la intimidad y la naturalidad. La fama, aunque puede traer consigo muchas cosas buenas, también conlleva una gran exposición y presión. La vida privada se convierte en un tema público, y cualquier acción es analizada y juzgada por millones de personas. Además, parece que Kerem habla sobre la dificultad de compaginar sus carreras profesionales con la vida en pareja. Ambos tenían proyectos muy ambiciosos, que les exigían mucho tiempo y dedicación. La distancia física, los viajes, los rodajes, dificultaron la convivencia y la creación de un espacio de intimidad. La compatibilidad de horarios y estilos de vida es crucial para el éxito de una relación, y la falta de tiempo y espacio para compartir momentos especiales puede ser un factor determinante en el desgaste de la misma. Otro punto importante que, según las filtraciones, Kerem aborda en la entrevista, es el tema de los valores y las prioridades. Al parecer, con el tiempo, la pareja se dio cuenta de que no compartían la misma visión del futuro. Kerem, según estas informaciones, buscaba una relación más estable, más tradicional, mientras que Hande, con su juventud y su ambición, quería centrarse en su carrera y en su desarrollo personal. Tener diferentes prioridades y objetivos de vida puede ser un obstáculo insalvable para una pareja. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar los rumores de terceras personas. Aunque Kerem supuestamente niega categóricamente cualquier infidelidad por su parte, sí reconoce que hubo momentos de tensión, de celos, de inseguridad. Y que a veces la falta de comunicación y la desconfianza pudieron erosionar la relación. Los rumores de infidelidad son recurrentes en el mundo del espectáculo, y suelen ser la causa principal de la ruptura de muchas parejas. Ahora bien, ¿qué pasa con Hande? ¿Qué opina ella sobre todo esto? Pues, hasta el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la ruptura. Se ha mantenido en silencio, centrada en su trabajo y en su vida personal.
Algunos medios de comunicación han intentado contactarla, pero no han obtenido respuesta. El silencio de Ande ha alimentado aún más la especulación. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulaciones. ¿Por qué Ande no habla? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Está dolida? ¿O simplemente prefiere mantener su intimidad? El silencio puede interpretarse de muchas maneras, y cada persona tiene sus propias razones. Para elegir no hablar. Lo cierto es que a pesar de la supuesta entrevista de Kerem, la verdad absoluta sobre la ruptura de Kerem y Ande sigue siendo un misterio. Lo que sí podemos decir, basándonos en la información que hemos analizado, es que la ruptura fue un proceso complejo, multifactorial, con muchas aristas. La realidad de las relaciones es que raramente una sola causa es la responsable de su fin. No fue un simple desencuentro ni un problema de infidelidad. Fue probablemente la suma de muchos factores: la presión mediática, la distancia, las diferencias en sus prioridades, la falta de comunicación. Y por supuesto el desgaste natural que sufren muchas relaciones, especialmente cuando son tan públicas y están sometidas a tanta presión. Lo que sí es cierto es que tanto Kerem como Ande han rehecho sus vidas. Kerem, por su parte, ha sido relacionado con varias mujeres, aunque ninguna de estas relaciones ha sido confirmada. Ande, por su parte, sigue centrada en su carrera y en disfrutar de su soltería. Ambos han demostrado una gran resiliencia y madurez al afrontar la ruptura. En conclusión, amigos y amigas, la supuesta revelación de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Hande Erçel nos da más pistas, pero no la respuesta definitiva. Nos permite entender un poco mejor los motivos de la separación, pero no nos revela toda la verdad. Es una historia triste porque nos gustaba mucho esta pareja. Pero también es una historia real, que nos recuerda que las relaciones, incluso las más bonitas, son complicadas y que a veces, por mucho que nos duela, lo mejor es tomar caminos separados. El final de una relación, por doloroso que sea, puede ser también una oportunidad para el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad individual. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que ha estado intenso. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que se hayan mantenido pegados a la pantalla hasta el final. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem ha sido sincero en la entrevista? ¿Creen que Hande debería pronunciarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y no olviden darle al botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y amigas y sobre todo suscribirse al canal. Tenemos mucho más contenido sobre telenovelas turcas, sobre el mundo del espectáculo, sobre chismes y rumores. Y les aseguro que no se lo querrán perder. Así que muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.